Queridos amigos, bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestro lunes de catedráticos INADEC. Hoy estamos de materiales largos, vamos a empezar, seguimos comenzando el año, llevamos casi medio mes, pero tenemos la fortuna de que está con nosotros nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio. Vamos a tratar un tema muy interesante, sobre todo en los medios en estos momentos, todo el mundo habla de este tema en particular, pero creo que debemos ir más atrás, una retrospectiva, saber lo que realmente pasa, qué hay detrás de la violencia infantil. La violencia infantil en nuestro país, doctor, no es cosa fácil. Yo creo que no necesita más presentación ni necesitamos leer el currículum. Gracias porque nos acompaña el día de hoy. A tus órdenes, Delia. Sí, mira, es un tema, yo no quiero decir que de moda, sino que yo digo que estuvo de moda desde hace tiempo y va acrecentando, ¿no? Es como un cáncer en nuestra sociedad. Y todo esto empieza a partir de 2008, cuando se da la reforma en octubre sobre el divorcio sin expresión de causa. ¿Sí? Donde ya cada una de las parejas puede solicitar el divorcio a su consorte por el simple hecho de ya no querer estar con ella, incompatibilidad de caracteres o por lo que considere, ¿verdad? Entonces, los menores obviamente se quedan con uno de los consortes, de los ex esposos, ¿sí? Y uno no es suficiente para poder llevar a cabo todas las cargas y toda la guía, todos esos deberes, un cúmulo de deberes, un cúmulo de atenciones que se le deben dar al menor. Entonces la familia se desintegra. Sí, esta iniciativa fue del PRD, yo no la alabé, por cierto, porque pensé en una desintegración familiar como se está dando, ¿sí? Y entonces, la otra pareja que no tiene a los niños, pues se desentiende, no lucha hombro con la otra, y entonces, ¿qué pasa con esto? De que la otra persona, ahora también, que tiene la guardia y custodia, pues tiene sus propias cosas que hacer, lícitas o ilícitas, o legales o no tan legales, tiene que salir adelante, pero hay una desatención a los menores, por eso el maltrato, por eso la violencia infantil se define como el maltrato, ¿sí? Sobre las maltrato y abuso que se da en contra del menor y las desatenciones, y las cuales van en varios tipos, como la física, psicológica, sexual, económica, etcétera, ¿sí? Entonces, creo que la familia a principios de este siglo viene desintegrándose, ¿sí? Ya no tenemos a una familia compacta, con valores, con principios, con cierta disciplina y organización con los cuales los padres antes nos educaban. Otro punto que viene siendo la génesis de esto es que a los 3 meses vamos a la guardería, ¿sí? O antes, doctor. Quizá a veces antes, a la cuarentena. Semanas, ¿no? Sí. Entonces, esto provoca que el niño tome el formato, ¿sí?, de las nanitas, de las mises, como se les llame, ¿sí?, que están trabajando en la guardería, y no el formato de los padres. Yo no estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, bueno, en vista de la equidad de género, que la mujer también tiene que tener recursos al mismo nivel que los hombres, o cuando menos solventar lo que ella considere que debe solventarse con sus propios recursos, esta equidad de género pues también nos trae, de ahí empieza a nacer, y la equidad de género provoca pues desatención hacia los menores, indiscutiblemente. Que me digan lo contrario. Sé que esto duele, pero la igualdad o esa equidad que se pretende dar y que tanto se habla, ¿sí?, viene a provocar una desintegración de la familia, sobre todo en los menores de 18 años. Y al no tener una guía adecuada, al no tener una atención adecuada, ¿qué provoca? Que haga las cosas a su libre antojo.
siendo asesorado por compañeritos, qué experiencia pueden tener, por las mises, por las nanitas, y entonces empieza a obtener cosas a manera de berrinches, a manera de enojos, ahora me compras esto, ahora si no me lo compras me enojo. Y bueno, la mamá o el papá por estar ocupado y no me sigas molestando, y te lo compro, ¿no? Para que estés contento. ¿Y qué resulta? Que va creciendo esa demanda del menor, hasta que llega el momento en que el padre o la madre no le pueden comprar eso que está pidiendo. Y entonces empieza a robar. ¿Sí? O sea, lo adquiero porque los pequeños lo tiranos. Así es. Ajá. ¿Sí? A obtenerlo por sus propios recursos. Y empieza ahí la delincuencia. ¿Sí? Lamentablemente. Es un tema muy complicado, doctor, porque cuando nos habla también de este divorcio sin expresión de causa, que se implementa primero aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Hasta dónde también estos rencores que los adultos vamos llevando en una relación muchas veces tóxica, entonces, bueno, te divorciaste de mí, entonces ya no te doy lo que corresponde, y se pelea también estas peleas de pensiones y demás, y se tiene que buscar la forma de solventar las necesidades de esos niños, y es un círculo vicioso muy terrible que está sucediendo. Por lógica, si tengo 2, 3 niños y tengo que cuidarlos y tengo que mantenerlos, pero ya no me dan la solvencia económica que tenía antes, entonces hasta dónde también influye en que los descuide para cuidarlos, y lo entrecomillo. Sí, hay una irresponsabilidad tanto del progenitor como de la progenitora. Ajá. No estoy hablando exclusivamente específicamente de uno género. de los dos, de Claro. un género, sino que los niños se vuelven el botín de uno de los cónyuges. Ajá. O sea, si no me das dinero, no te los dejo ver. Si me das dinero, o sea, siempre no me alcanzó. Más, ¿no? Y yo veo casos como los que he llevado, que hay personas que tienen de pensión 80, 90 mil pesos para 2 menores y dicen que no les alcanza y están demandando un incidente de aumento de pensión. O sea, ¿no te van a alcanzar? O sea, bueno, claro, sí, depende en qué gastes. Así es. ¿Sí? Entonces, obviamente ahí el consorte que da la pensión dice, a ver, un momento, o sea, a ver, juez, vamos a fijar algo justo, ¿no? ¿Sí? Porque entonces, ¿dónde está la equidad de género? Si ella también tiene que cooperar. Por supuesto. Sí, ella también tiene que aportar. Los artículos del 309 al 313 del Código de Procedimientos del Código Civil establecen que los padres, sí, tanto el padre y la madre deben proporcionar alimentos a los hijos de manera proporcional y equitativa. Lo cual quiere decir que es en la medida que el menor los necesita y en la medida que tú ganes. O sea, no te pueden exigir más allá de lo que tú estás ganando. No puedes darle más allá al menor de lo que necesita. Nada más se le debe dar lo necesario, porque ojo, si tiene de más, entonces se va a acostumbrar a tener de más. Y al rato mueres. Y él a lo mejor no alcanzó a prepararse para la vida y llegar a buscar un trabajo. Entonces lo que va a hacer es buscar eso de más que tenía. A lo que se acostumbró. Así es. O sea, hay que prepararlos, no importa que sea de manera, si se oye mal, precaria o pobremente, ¿sí? Pero prepararlos en una profesión para que no malgasten, para que sepan ahorrar, para que sepan negociar, ¿sí? Todo eso les va a servir para enfrentar la vida. No darles todo, y ahí está todo, ¿no? Muchas mamás o papás incluso, no me estés molestando y ahí está el celular, ahí está la tablet. Entran a juegos donde ven mucha delincuencia, donde ven sí, infinidad de cosas, quizás hasta pornografía. Y bueno, pues a mí no me molestes, estoy en mis redes sociales, estoy chateando con mis amigas o con mis amigos y los niños, cero guía. Cero guía. Ah, pero ostento la guarda y custodia. ¿Sí? ¿De qué manera la ostentas? De manera irresponsable. ¿Sí? Y estoy hablando de hombres y de mujeres. Las estadísticas nos arrojan qué porcentaje de hombres y de mujeres, doctor. Porque vi hace poquito una especie de, no meme, sino ahora acostumbramos a hacer publicidad en todas las páginas con situaciones como estas. Veía en una página de abogados algo como, yo los tengo 4 días a la semana, ella 26 días a la semana y el que paga todo soy yo.
Y yo me puse a analizar y a pensar, porque me ha tocado estar del otro lado, donde son 26 días a la semana, pero son 24 horas al día. Y aparte está la responsabilidad que usted acaba de mencionar, la formación de este ser humano, porque no nada más es aportar suficiente o lo que me corresponde o lo que me asignaron, sino la formación del ser humano en esos 4 días o 3 días, o cuántas veces le hablo al día, o cuántas veces me comunico con él al día, independientemente que no me toque estar ese día con él. Porque a veces en esta rebatinga que yo siento más de los padres de familia o los tutores, nos llevamos entre las patas a los menores. Aquí suceden 2 cosas. Una, es un decretamiento que hizo una autoridad judicial. Y muchas veces el cónyuge que tiene 4 días al menor, 4, 5, 6 o a lo mejor una semana, ¿sí?, no puede intervenir más allá porque la otra persona no lo deja ni siquiera entrar es una privada ni a la reja. Así es. Porque no tienes llave y no puedes pasar hasta que te toque, ¿sí? Entonces, son míos en este momento y malamente, equivocadamente, los padres o las madres que tienen ese tipo de guarda y custodia creen que tienen la patria potestad. La patria potestad es otra cosa. Hay una diferencia enorme. Hay una diferencia totalmente. O sea, tú los estás cuidando, tú los estás guiando. Tú, para poder guiarlos y para poder tomar decisiones sobre ellos, me tienes que consultar. Ajá. Y todo se tiene que hacer de común acuerdo entre tú y yo. Sea la parte que los tenga. Sí, sea no importa quién los tenga. Exacto. ¿No? Yo al principio, en mi caso personal, sí, porque yo estoy viviendo una situación similar, tuve que pedir permiso, o sea, tuve que hablarle al juez, oye, yo necesito ir porque tengo que llevarles cosas, porque tengo que verlos, porque tengo que sonreír con ellos cuando menos. La convivencia. ¿Sí? Pero no me permite, entonces hubo apercibimientos y ahora, pues ya cuando digo, oye, ¿puedo ir? Sí, no hay ningún problema, no estoy interfiriendo en actividades, yo sé a qué hora son sus actividades, nada más voy a estar 15 minutos con ellos. Es y una especie, afuera, en la calle, no adentro. Es una especie de convenio a la que tienen que llegar ambas partes por el bien de sus hijos. Así debería ser. Es cuestión de sentido común, sí, que eso debería ser. ¿Qué otro tipo de violencia podemos darnos cuenta o podemos percatarnos o incluso podemos estar haciendo sin saber que eso es violencia en contra de un menor? Muy pocos hablan, por ejemplo, de la violencia económica. La violencia económica se maneja de 2 formas. Una, el dinero que se le da para la pensión, la persona que tiene a su cargo a los menores, lo gasta en otra cosa. Y limita a los niños a que tengan frutas y verduras suficientes, a que tengan alimentos nutritivos, carne, huevo, queso, etc. ¿Sí? Y entonces desvían esos recursos, hacia ella o hacia la demás familia que tiene. ¿Sí? Ahí estamos vulnerando el interés superior del menor. Claro. Porque si se están dando 10,000 pesos, 5,000 pesos para un menor, debe de destinarse exclusivamente para él. ¿Sí? De ahí aquella iniciativa de ley que estaban promulgando en la legislatura para que se entregaran facturas de todo lo donde se gasta lo de los menores. Sí. Tiene que ver en ese sentido. Y que hubiera rendición de cuentas cada 6 meses, ¿no? Y que la Corte en ese sentido dice, pues sí que haya rendición de cuentas. Entonces también un grupo de personas se pronunciaron y decir, si no se rinden las cuentas exactas, hay una actuación fraudulenta y vámonos a la vía penal. No, dijo la Corte, no. No vía penal porque es la que tiene a su cargo la guarda y custodia. Sí puede ser causa de cambio de guarda y custodia, nada más. Pero no puede haber ilícito fraudulento. Incluso pérdida de patria potestad cuando ya es algo muy grave. Si se comprueba, sí, claro, no nada más es el cambio de guarda y custodia. Después de que el cambio de guarda y custodia, si se comprueban situaciones graves, se promueve la pérdida de la patria potestad. Pero es un juicio distinto. Ajá. Uno es tradicional, ¿sí? Y el otro es en oralidad. Ok, nos hablaba del 2008 cuando vienen todos estos cambios y demás. ¿Esto influye para que en el 2014 hagan esta ley para niños, niñas y adolescentes, nueva ley? Así es. ¿Hasta dónde también? Porque yo creo que muchos ni siquiera tenemos idea, como padres de familia, algunos niños a lo mejor sí buscan las leyes que los amparan y sus derechos, pero como padres de familia no tenemos conciencia o no sabemos ni siquiera que existe esta ley. Es cierto,
Después de, vamos, sepárense, no hay ningún problema, es hasta violación de derechos humanos que estés viviendo con una persona que ya no quieres vivir, porque así lo manejó en su exposición de motivos el PRD, él estaba gobernando aquí en la ciudad. Bueno, vienen una serie de leyes que tratan de proteger al menor, tratados internacionales, pero como les digo, o sea, sacan leyes por sacar. Eso se le llama populismo legislativo. Así es. ¿Sí? Nadie las conoce, nadie las respeta y seguimos igual. ¿Sí? Ahí están las convenciones internacionales, ahí está, dice la Convención Internacional de los Derechos del Menor y de la Menor, Ajá. ¿sí? Que desde los 9 años ellos ya pueden elegir con quién irse, con papá o con mamá. Pero luego aquí nuestro código dice que a los 12 años. Ajá. Y nadie respeta la convención que está por encima de nuestro código civil. ¿Sí? Pero si luego le pasa como me pasó a alguien que conozco, que dijeron, no, que se quede con ella, porque pues ¿quién la va a querer con hijos? Eso también, utilizarlos como botín, desde ahí mismo que se están estipulando ciertas cuestiones, sí sucede. Digo, a mí me pasó. O sea, yo para qué quiero, es que se puede ir con usted, señor. No, que se quede con ella. O sea, se necesita una gran responsabilidad y una gran conciencia. Se necesita experiencia y se necesita leer mucho sobre qué necesitan los menores y qué debemos hacer por ellos para que sean unas personas sanas y se dediquen a triunfar en la vida, o al menos a ser buenas personas y no depender de otros, ¿no? A ser autosuficientes. Lamentablemente no hay escuela para padres, ¿sí? Pero hay buenos libros, hay profesionales que te pueden guiar, psicólogos, psiquiatras, médicos, ¿sí? Que muchas veces no acudimos a ellos porque decimos, o sea, yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir al psiquiatra? ¿Cómo voy a ir al psicólogo? Yo soy de las personas que cuando tengo una situación acudo a esos profesionales a disipar, a desmembrar esas dudas sobre mis hijos o sobre mí. Y entonces, pues obviamente, y la poca o mucha experiencia que tenga, ¿no? Después de 2 divorcios ya tengo un poco de experiencia, ¿no? Sobre el particular. En mi primer divorcio no tuve ningún problema de demanda, de pensión, ni de guarda y custodia, o sea, todo se manejó bien, lo que daba era suficiente, a veces hasta me decían que diera menos, a veces si me pedían más, daba más, pero era un acuerdo entre la señora y yo, y veía que guiaba bien a mis hijas, y yo visitaba cuando quería a mis hijas, 2, 3 veces por semana. Ahí no los tenía completamente de fin de semana, como ahora sucede que nada más cada 15 días los tengo los fines de semana. Los demás días no puedo intervenir porque yo no tengo ni siquiera acceso a la calle. Ya no digamos a la casa, a la calle no tengo acceso. Un amigo que vive ahí me dijo, yo te doy un control remoto. Le dije, no, estamos en un grave problema, porque si saben que yo tengo control remoto, cuidado, agua, la señora se desaparece, se roban un carro, va a decir, no, es que el señor sacó un control remoto por fuera, con donde no estuvieron de acuerdo los vecinos. Le dije, así estoy perfectamente. ¿Para ¿sí? qué buscarle? Así 3 es. pies al gato, dicen en Sí. el pueblo. Pero doctor, usted nos habla de un porcentaje de la población mínimo, pudiéramos llamarlo, que sucede en provincia, lo que sucede en los pueblos, lo que sucede, también son niños y también son los mismos seres humanos, pero no tienen el acceso ni siquiera a todos estos elementos que nos ha mencionado, que pudiera haber, quizá en el municipio. Me faltó hablar del otro elemento, Por favor. de la violación, del tipo de maltrato económico. Por El favor. otro es que los pongan a trabajar a corta edad, a vender chicles, a vender dulces, y los exploten. Y ese dinero se queda con ellos. Hay personas que hasta rentan a sus hijos para que estén con alguien que se dice la mamá y sacar dinero. Eso también es una violencia económica. Ahí tendríamos que hacer poner sobre la mesa situaciones diferentes para que no piensen que estamos hablando de un solo término. ¿Quiénes hacen esto y quiénes tienes un negocio propio y entonces tus hijos trabajan después de la escuela contigo? ¿Tendríamos que hacer la diferencia o sería lo mismo? Digo, le pongo un ejemplo. Hace poquito en centro de un pueblo estábamos y estaban unos niños jugando y vendían esquimos y helados y demás. Y me decía la abuelita,
veíamos un niño que estaba haciendo berrinche y yo ya me tenía desesperada con los gritos. Digo, es que las mamás, y me dice la señora, sí, yo prefiero tenerlos aquí, dice, mire, terminan de la escuela y aquí se están conmigo porque aquí trabajo, de aquí los mantengo, pero no están mal educados como eso. Es una equiparación. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias porque el niño que lo explotan para adquirir un beneficio económico crece en la calle. O sea, se acostumbra a ver ejemplos nocivos en la calle. Ven robos, ven atropellos, ven choques, ven este pleitos incluso entre parejas o entre quienes no son parejas. Entonces, van aprendiendo, van obteniendo en su mente cierta agresividad, ¿sí? O cierta normalización ya de se las vuelve conductas. como una normalización de una conducta patológica, ¿sí? Eso es, desde luego, muy grave, ¿sí? Al otro niño que no le dan lo suficiente, que está desnutrido porque la mamá o el papá se gasta lo que recibe de pensión o lo que debería dar de pensión, lo que debería de destinar para el beneficio del menor y para que se nutra y coma bien, ¿sí? Bueno, pues crecerá desnutrido, durmiéndose en las aulas, un niño que no aprovecha las clases, que siempre va pasando de panzazo en las escuelas. Entonces, esa es una violación, obviamente, al interés superior del menor. Para entendernos, los que se gastan las becas de los niños. Digo, en provincia se daba muchísimo, porque las becas no se le daban a los que tenían mayor aprovechamiento, sino a quien la necesitaba. Y ellos, la sociedad de padres de familia decidía a quién se le daba. Digo, me tocó más de alguna vez discutir, porque te esmeras en que tus hijos se arreglen, coman bien, den buenas calificaciones, y eso para algunos implica que entonces te sobra, y entonces se la dan a quien no tiene para comer, pero te das cuenta que los padres o las madres estaban esperando la beca para gastárselo en cosas que no eran necesariamente para los niños. Esa es la falta de conciencia. Así es. ¿Sí? Que es lo que nos falta. No como nada seres más humanos. Aquí en la ciudad, en todos los estados. Como seres humanos no tenemos un grado de conciencia siquiera común, ya no más allá de un 1 o 2% deseado, sí, el común, siquiera, de esa conciencia, para saber que mi hijo necesita, o sea, comida, necesita medicina, o sea, servicio social, necesita estudiar, necesita vivir en un ambiente sano, ¿sí? No insalubre, necesita convivir con su familia, tanto la familia de la mamá como la familia del papá, porque ambas familias son sus troncos familiares. Así es. ¿Sí? Yo tengo el caso donde la maestra pide un árbol genealógico de la familia y la mamá pone exclusivamente a su familia. Los demás no ¿Sí? importan. Sí. Los familiares del Señor, no. ¿Por qué? Porque van a estar ahí. Odio, rencor, resentimiento, no sé qué suceda. Y entonces, pues eso no es un árbol genealógico. Esa es una línea, nada más es una sola línea de parentesco. Y eso es una línea de poder también. Y no sabe el niño si tiene familia por parte de su papá. ¿Sí? Y uno de los elementos para o aunque lo sepa, doctor, perdón que lo interrumpí, aunque lo sepa, no le permiten hablarles o no le permiten que se les acerque. Así es. Aún en un mismo pueblo, aunque sea pequeñito. Así es. Porque si se decide, no les debes hablar. Así es. Hay personas que han rechazado hasta la herencia que les dejan, ¿no? Dicen, no, porque ese nunca fue tu padre, materialmente. Adiós. Cuando es su derecho, no es derecho tuyo como mamá, ni mío como papá. Es derecho de él. Como pelear la pensión alimenticia. Así es su derecho de él, no de la señora ni del señor. Y entonces, en esos casos se habla de vulneración grave al interés superior del menor. Porque el interés superior es lo que te decía, que tenga un desarrollo sano, en un ambiente sano, ¿sí? No en un ambiente donde hay perros, 7 perros, son más miembros de familia, hacen popó donde quiera, se orinan donde quiera. ¿Ese qué ambiente sano va a ser? ¿No? Que tengan servicio médico adecuado, que tengan, que convivan con todas sus familias,
¿sí? Tanto de papá como de mamá, ¿sí? Y que tengan una buena guía, ¿sí? Entonces, que haya cero explotación, que haya cero maltrato, ¿sí? A su atención, a la guía que se le está dando como menor, ¿sí? Como infante. Eso es no vulnerar el interés superior del menor. Si eso no sucede, se está vulnerando y eso es grave, ¿sí? Amerita de que si alguien tiene la guardia y custodia y están sucediendo todas esas cosas, adiós, ¿sí? El otro punto, el psicológico, ¿sí? Ya no vamos al maltrato físico de que los golpean, los dejan con moretones, o si no los golpean en donde no se pueda ver, Ajá. espaldas, piernas, entonces nada más los puede ver el médico que va a revisar, porque el papá, bueno, lo veo bien de la cara, pero no sabe los moretones que trae, ¿no? El menor, ¿sí? Maltrato físico, obviamente, que es gravísimo. El otro es el maltrato psicológico. O sea, tu padre no te quiere, tu padre no me da dinero. No te compro juguetes porque tu padre no da dinero. No te compro dulces porque tu padre no da dinero. No, es que hoy nada más vas a tomar tecito, no hay leche. ¿Por qué, mamá? Porque tu papá no da dinero. ¿Sí? Aunque tenga una pensionsota de 50,000 pesos, 80,000 pesos o 25,000 pesos, ¿sí? Porque se lo gasta la señora o el señor, ¿sí? Entonces, eso es grave, ¿sí? ¿Cómo se demuestra esto del maltrato infantil en forma psicológica? A través de dictámenes periciales en psicología para que vean el manipuleo. Pero ¿qué tendría que hacerse? Una persona, yo me doy cuenta de que mi ex esposo o mi expareja está maltratando psicológicamente, me percato, pero no lo entiendo. ¿Cómo logro que el juez o a quién tengo que acudir para poder solicitar un dictamen pericial? Si hubo un divorcio, después del divorcio se pueden promover los incidentes que sean necesarios sobre la liquidación de la sociedad conyugal, un incidente sobre visitas para el pleno ejercicio de la patria potestad, visitas sin convivencia, un incidente para cambio de guarda y custodia, un incidente para cesar con la pensión si no se está destinando específicamente para los menores. O sea, no nada más dejar de darla. Exacto. Tiene que hacerlo por escrito. Así es. Y decirle, oye, la está gastando para otra cosa. Pero yo mejor diría, ojo, cambio de guarda y custodia, porque el dinero lo está destinando a otra cosa. Ah, ok. Esa entonces, sería la recomendación. Claro, pasan conmigo y conmigo van a tener todo eso. Y ya la mamá no puede intervenir porque yo, como papá, tengo que estar en la casa donde estaban, en su ambiente, en su entorno familiar. Y quien se sale de la casa es la señora, ¿sí? Que esa es la parte que, híjole, qué difícil. A veces queremos pelearnos y vemos como un botín terrible, como si nos fuéramos a llevar a la tumba, la casa residencia, así sea la más pequeña. Siempre queremos. ¿Por qué sucede eso, doctor? ¿Por qué ese afán de posesión material? Porque somos espíritu y materia, y la materia, el 90% maneja, yo creo que más, estoy equivocado, no, en el 90% maneja nuestra ambición, nuestras ganas de tener materialmente más y más y más y más, y no me conformo, nunca. Regresándonos un poquito, doctor, a lo que antes se le llamaba alineación parental, que es lo que están manejando, lo que nos está marcando ahorita, el meterle ideas, transmitirle mis rencores, mis odios en contra del papá o de la mamá. ¿Por qué en algún momento deja de considerarse como delito o qué pasa dentro de las leyes? Dejó de considerarse como causa o sea, se derogó la alienación parental, pero pasa a ser violencia. Ah, ok. Ya, está como violencia. El manipuleo, el que yo maneje ahí y le meta ideas al menor o lo tenga amenazado, ¿sí? Esa es violencia, ¿sí? Eso era desalienación parental. ¿Ayuda o...? Es grave. Es grave, pero este cambio que se le da de definición... Es cambio de guarda y custodia, la violencia psicológica. Y ahora es violencia psicológica, ya no es alienación parental. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y por qué llegan a este cambio, doctor? ¿En qué se basaron para hacer este cambio?
nada más de Yo, tipificación. honestamente, no estuve muy de acuerdo. Yo veía mejor una mayor reglamentación de la alienación parental y no drásticamente cortarla de tajo, ¿sí? Y dicen, bueno, todo es violencia, entonces lo mandamos a la violencia. Pero es como meterlo en ¿verdad? un solo saco, ¿no? Sí, así es. Y entonces, no estuve de acuerdo porque fue algo muy drástico que hicieron los legisladores, ¿sí? A veces hay influencias políticas, a veces hay casos fuertes por los cuales se maneja, bueno, ya no hay alienación parental, pero sí hay violencia psicológica, sí hay maltrato psicológico, y el maltrato psicológico va desde amenazas, que esté el niño asustado, no vayas a decir que aquí se te trata así con tu padre, ¿sí? Tienes que actuar así y así. Y se ven los modelitos, ¿no? Luego, ¿sí? Una actuación distinta con el papá o con la mamá y otra actuación distinta ya en la casa, ¿sí? Eso nada más lo puede determinar un psicólogo, ¿sí? Pero los papás se percatan. Bueno, si conocen Claro. a sus hijos, están cercanos a ellos, Se percatan. cambios como esos se deben de dar cuenta Se inmediatamente. percatan. Ahora, el que tolera esto de que se siga alienando, de que se siga cometiendo una violencia psicológica en contra del menor o de los menores, se vuelve cómplice, ¿sí? Y si llega al grado de esa violencia, pasa de lo psicológico a lo físico, pues válidamente puede intervenir un familiar tercero, ¿sí? Y poner los hechos ante un ministerio público. Los peritos en psicología por ahí nos han comentado que queda más en el recuerdo de un infante un evento psicológico traumático que una fractura de un hueso, vaya, por Así llamarlo de esta forma y ver la magnitud. Vemos lo que sucede. Hay casos muy extremos. Por ahí, disculparán si me equivoco en la pronunciación, queridas, de este síndrome de Munchausen, que es el extremo, ¿no? De llegar incluso a enfermar al niño para sacar más dinero o para mantenerlo cerca al niño o al adolescente, ¿no? En unas situaciones como esas, ¿cómo percatarse o cómo manejarlo, doctor? Es algo grave porque esas heridas creo que son las que nunca sanan, porque adquieren un síndrome de bipolaridad, de paranoica, de síndrome de personalidad límite o borderline, que le llaman síndrome grave del narcisista, ¿sí? Y cuando crezca, o sea, va a ser una persona tóxica, difícil va a encontrar una pareja, y si la encuentra va a ser por unos meses, años y adiós, porque nadie va a estar soportando el tipo de personalidad que tienes. O sea, por eso digo que son heridas que creo que se llevan toda la vida. Aquella máxima que dicen por ahí algunos psicólogos de que no son problemas de pareja, son problemas de la infancia no resueltos, ¿vienen mucho de ahí? Así es. Los traen desde su formato, sí. ¿Y por qué el papá y la mamá son así? ¿Por qué está el manipuleo? ¿Y por qué te exploto? ¿Y por qué te quito dinero? ¿Y por qué? Porque su estructura fue así en su casa. ¿Es un eslabón nada más? Así es muy lamentable. Quien debe recibir un trato, ¿sí?, psiquiátrico o psicológico es el padre o la madre. Para romper. Exactamente. Sí, Primero el cambio, Ajá. con el padre que sea más capaz y esté más apto. Y segundo, decirle al otro, mira, tú tienes esto y esto y esto. Debes tratártelo para poder ver a tus hijos sanamente. Mientras no te lo trates y te hagan otra evaluación y veamos que estás mejorado, no puedes ver a tus hijos. Así debería ser. Esa es la teoría que sería... Pero no es así en la práctica. Dejan verlos, dejan que se vaya 2, 3 días, un fin de semana, 2 fines de cada 15 días, y de todos modos siguen ellos con su influencia psicológica. Entonces el niño está allá, me tratan aquí. Mis hijos, yo tengo un caso donde mis hijos llegan y a quitarse los zapatos y los calcetines. No, espérame. El piso está frío y por las plantas del pie se te suben los resfriados a la cabeza, a la garganta. Entonces no lo vas a hacer. Primero te vas a quitar los zapatos media hora después.
Si te vas a quedar en puros calcetines, ahí están las pantuflas y vas a andar en pantuflas. Y entonces ya lo sabe. Con mi papá es distinto. ¿Sí? Pues es que allá, pues andan al puro pie. Y en mármol o en loseta como esta. ¿Sí? A la hora que sea. ¿Eso cómo influye en un menor, doctor, cuando tiene que vivir 2, 3 o hasta 4 formas y estilos de vida? O donde también sucede que no se respeta la autoridad de los padres, sino que influyen los tíos, influye la abuela y todos quieren educar a los hijos. En esta familia mexicana muégano que somos, todos tienes que respetar al tío, tienes que respetar a la tía, tienes que darle de beso, saludar de beso. ¿Hasta dónde influye también en la conducta de un niño? Se llega al caso de que el niño crece sin estructura. O sea, ve tantas que ninguna le acomoda, ¿sí? O sea, mi tía es así, porque pues, así fue mi mamá, mi otro tío, mi abuela, ¿sí? Y entonces se llega al grado de que no toman ningún patrón. Y ellos crecen sin estructura. Y crecer sin estructura, pues es volverse una persona con trastornos posteriormente, ¿sí? Que los va adquiriendo desde que son pequeños. Al principio no se notan, ¿sí? Muy poco se va notando. Pero ya cuando empiezan de 15, 18, de 18 en adelante empieza a reventar todo. Con sus primeras parejas empieza a reventar todo. La celotipia, el control, la desconfianza, la paranoia, o sea, todo. Pero toda esta es la información que recibieron, según nos dicen los psicólogos, hasta los 7 años, que es la principal, ¿o hasta cuándo? Hasta doctor? Los 12 años. Hasta los 12 años. Así es. Es la formación de la edad formativa de un niño. Sí, pero aún de repente hasta los nos 12 dicen, años ya tienen un grado de conciencia donde ellos ya actúan como creen que deben actuar. y últimamente por ahí nos decían los científicos que la adolescencia no la trasladaron casi hasta los 24 años, que algunos dicen que tienen 40 y todavía siguen en plena adolescencia, pero ese es un chiste. Ahí cuando también la persona se resiste a adquirir madurez, ¿desde dónde trae eso, doctor? Desde el no... Bueno, hay dos teorías, una científica y una esotérica. Por favor. La científica dice que esta persona todo el tiempo recibió distintos formatos de familia, ¿sí? Incluso, a lo mejor no fue creado en familia, sino en una guardería y después adquiere una familia. 12, 13, 14 años. Entonces, es la falta de atención que se le tuvo desde el vientre, yo digo que desde allá viene, ¿sí? Hasta que llega a los 13, 14 años, ya complicado enderezar esto. Hacer el cambio. Porque no hay reeducación. Y eso me lo han dicho mis psicólogas. Porque yo soy de las personas que acudo cuando tengo dudas con psicólogas de confianza y digo, a ver, ¿por qué esto? ¿Se reeduca o no se reeduca un niño? Jamás se reeduca. Sí. Entonces aquello de que árbol nace torcido. Es cierto. La sabiduría popular en su máxima expresión aquí. Sí. Queda torcido, lamentablemente. Para poder rescatar a un niño, necesitamos rescatarlo antes de los 12 años, unos 3 años mínimo antes, para meterlo a un tratamiento psicológico y darle una buena guía. De ahí en adelante, lo rescatamos. Pero después de los 12, ya no podemos. Ya como creció, ya con la estructura o desestructura que traiga, así va a ser. Ahora, la teoría esotérica dice que habemos almas viejas y habemos almas jóvenes. A ver. Y que muchos no maduramos hasta los 40, 50 porque somos almas jóvenes, recientes, que apenas es nuestra primera reencarnación, ¿sí? Segunda, tercera, cuarta. Pero quien ya lleva 100, pues dicen, esa es alma vieja, ¿no? Ya entonces, desde que nacemos dicen, tú hablas como viejito. Exactamente. Ay. Sí, esa es la esotérica. Esa es la esotérica. La teoría de la reencarnación de que de aquellos registros que de que hay unos que llevan cientos o miles de vidas y otros llevan decenas de vidas, ¿no? Esa es la esotérica. Que esa es otra cuestión, sí, queridos amigos. Hay de todo. Pero para llevar así una línea, doctor, entonces, ¿cuáles serían los principales tipos de violencia de los que un niño es sujeto o está expuesto? Primero, la física. Segundo, la psicológica. Tercero, la económica.
Y cuarta, y no estoy numerando en orden de importancia, porque todas son importantes, la sexual. ¿Sí? Violencia La sexual. sexual es una marca que llevas en el alma. Que aquí no estamos hablando de violación como tal. A ver, porque ahí es mucho más grande el tema. A ver, vamos a ver ese tema. No, es que La ahí violencia, desde tocamientos, o desde... desde la sexualización de los niños, doctor, porque vemos bebés, niñas en tacones. Es más, vi unos tacones para bebé que se doblan, obviamente, pero ver a unas niñas, bebés de meses ya con tacones puestos, no entiendo, o el maquillaje para niñas, o la pintada, o las minifaldas, o sea, todas esas formas son violencia contra un menor, el no permitirles vivir su vida. O sea, permitieron. Exacto. Fue muy permisible la situación y por eso crecieron así, quieren ser así, normalmente quieren ser como mamá, ¿sí? Y por eso, quiero zapatillas como mamá, quiero pinturas como mamá, quiero caminar como mamá, quiero vestirme como mamá, etcétera. Sobre todo en las niñas, ¿no? Y la violencia sexual no simplemente opera para las niñas, para los niños también. O sea, hay tocamientos, hay se llega al grado no nada más de tocar el pene, sino de masturbarlo, de besárselo, no de la otra cuestión es de agarrar el ano, tocárselo, picárselo, o sea, eso es obviamente es violencia sexual. Es violencia sexual. Ya por aquí nos ha hablado el doctor Duvalier Jaro sobre muchas cuestiones sobre esa naturaleza, que es bien complicado y bien difícil y que nos daría para un tema, hablando ahorita de la situación esta eclesiástica que traen por ahí. Y muchas veces, ¿no? Obviamente están amenazados, no pueden decir nada y revientan hasta que tienen 18, 20 años, ¿no? Entonces, no es que yo fui violado por mi papá, por mi tío, etcétera. ¿Sí? No, me recuerdo un caso que nos decía una de las maestras sobre un chico que lo viola el tío y le dice al papá, y el papá le dijo, no llore, usted no es joto. Y fue lo único que le dijo, y pues obviamente nunca le dijeron nada al tío, y a partir de ahí fue una carrera terrible de no se quiere decir que por eso se hizo delincuente, pero hasta dónde influye en la psique y en la persona el sufrir esto desde pequeño y que no tenga el arropamiento que necesita cuando le sucede una desgracia de esta naturaleza. Hay un trastorno desde pequeño con el cual crece y sigue dándose esa marca, ¿no? Se sigue trayendo para toda la vida y se va transmitiendo también, porque esta persona va a llegar a tener una pareja, ¿sí? Homoparental o heterosexual, pero la va a llegar a tener y va a hacer el mismo tratamiento, ¿sí? Que va a dar, el mismo ejemplo que va a dar. O sea, para que tengas paz tienes que llevar paz. Para que tengas honestidad, la tienes que construir. Tienes que llevar honestidad. Así es. Para que no haya corrupción, debes ser honesto. Llegar a un tribunal y actuar honestamente. Porque muchas veces nosotros los abogados, para que haya felicidad, pues tienes que transmitir felicidad. Todo tiene que salir de ti. Y si te dañaron emocionalmente con los distintos tipos de violación que estamos manejando, obviamente eso es lo que transmites. Eso es lo que estás dando. Por aquí hay saludos. El doctor César Montero le manda saludos. Por ahí, doctor gracias, César, amigo. Gracias por estar presente por aquí con nosotros. La maestra Jessica González, un tema muy importante. Saludos al doctor Anatolio, dice la maestra Jessica. Alex Gary. Muchas gracias. Queridísimo doctor, maestro, saludos a mi querido amigo doctor Anatolio. Siempre es grato escuchar sus charlas. Gracias. Dice por ahí Alejandro Gallegas. Wow, okay. Es que es Alex Gary, están los de sus nickname en Facebook. Tonatiuh Abogados, excelentes reflexiones, mi gran sensei Anatolio, un fuerte abrazo le mandan. Un abrazo, mi hermano. Por ahí tenemos muchos de los que se atreven por favor déjenos sus comentarios, no todos nos miran, no todos se atreven a dejar comentarios, sí. o aportes, doctor. Por ahí también creamos un grupo para seguir debatiendo sobre los temas que estamos tratando por acá en el programa, que sabemos que a más de alguno le gustan muchísimo.
es verdad. Hablando sobre la violencia, por ahí yo veía en la mañana una aportación que nos deja nuestro querido Ricardo Peralta Saucedo. Por ahí me mandó su aportación que nos deja en el periódico Excelsior, si no mal recuerdo, por ahí escribe, creo. Bueno, me refiero a esto. Nos habla sobre lo ocurrido en Torreón, que todo el mundo habla sobre esta situación, pero nos dice, es motivo para tener muy claro lo que señala la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en el artículo 76, el derecho a la intimidad. Lo que pasa sobre esta cuestión de la revisión de las mochilas, doctor. Hasta dónde por ahí también estuvo circulando en redes sociales cuando sucede este acontecimiento fatal en Torreón, sobre una carta que el Colegio Cervantes manda a los padres de familia y la mayoría se niega a que les revisen las mochilas a los niños. Entonces, ¿hasta dónde se invade la intimidad de un niño adolescente al revisar una mochila dentro de una institución? Y hasta dónde también los padres tendríamos que retomar, como en el sur del país, por allá en Yucatán, los excesos que cometen nuestros hijos como responsabilidad nuestra. Primero, hacer las reflexiones respectivas en casa, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos hablando de algo que se está advirtiendo y que por esas causas proponemos la revisión de mochilas, ¿sí? Pero que vamos más allá con este menor. ¿Qué tipo de infancia tuvo? Así es. ¿Qué tipo de juguetes le traía a los Reyes, Santa Claus? ¿Y hasta cuándo qué tanto eran tolerantes los papás a esta clase de juegos? ¿No? Que muchas veces les compran juegos o pistolas, armas, ¿sí? En apariencia de juguete. En apariencia de juguete, que son obviamente nocivas, se te queda grabado. Entonces, el trastorno que obviamente tenía este menor y que no lo hayan notado sus papás, porque los papás sabemos. Ahí hay un problema. La mamá había fallecido. Hay un problema más allá de fondo. Y el papá no estaba. De que se revisen o no mochilas, y yo estoy de acuerdo en que se revisen, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay dos cuestiones. Desde la época de Augusto Comte, de individualismo, colectivismo, dice, ¿qué está por encima? ¿El interés social o una sola persona? O el individuo. Nada más que nuestra Constitución, al reglamentar los derechos humanos, se vuelve individual y no social. Y entonces, es que estás violando mi derecho humano a la intimidad. Espérame. Por eso le mencionaba la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Hasta donde también el mismo Estado, pudiéramos llamarlo así, está dando armas a quienes están violando la ley, aun cuando sean menores de edad. Digo, porque pensamos. Nosotros podemos hacer una recapitulación, lo que hacíamos en la primaria. El coraje que te daba y cuántas veces no pensaste en ojalá y se caiga, ojalá o le pudiera pegar, ojalá al maestro, al demás. Yo me acuerdo de uno que me aventó un kiss y me pegó en un ojo y traje el ojo morado mucho tiempo, ¿no? O sea, es complicado, es difícil hallar ese equilibrio. En todas las escuelas normalmente hay una asociación de padres de familia, ¿sí? Hay leyes buenas y hay leyes malas, reglamentos malos, reglamentos buenos. ¿Sí? Hay leyes que no protegen como deben proteger o no están creadas con el objetivo central o acertado, ¿sí? Entonces, pues a veces si tiene uno que dejar a un lado la ley y tomar acuerdos sociales y decir, aquí lo primero que se está velando es esto. Proteger la vida de un alumno, de un maestro, de varios alumnos, de varios maestros. Claro, la comunidad. Y a veces si hay que, como digo, no es objeción de conciencia, que es donde sí está primero mi creencia y después la ley, ¿sí? Pero al amparo del interés social,
debería hacerse a un lado lo que dicen las leyes, ¿sí? Con un acuerdo común, con un convenio común entre la Asociación de Padres de Familia, si estamos de acuerdo, ¿sí? Claro que los que guarden algún secretito en las mochilas del niño, pues no estoy de acuerdo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Sí? A veces no es que, digo, yo siempre pienso que la ley se hace con toda la buena intención, pero resulta que en ocasiones quien asesoró la ley, o sea, pone sus puntos de vista que vivió, ¿sí? O que ha tenido como experiencia, ¿sí? Y eso no es... Tu experiencia no es la mía. La experiencia Claro. no es para General, la sociedad, por no es lo supuesto. general. Estás poniendo algo particular. Y entonces ahí es donde, bueno, finalmente hay escalones. Si dice alguien, se está vulnerando un artículo de tal ley, voy a promover, bueno, promueve, te vamos a contradecir de que ese artículo es inconstitucional y podemos echarlo abajo. Para eso está el Poder Judicial también, para que los artículos que están vulnerando, más allá de proteger, se revisen, claro, por supuesto. se vengan abajo y se declaren inconstitucionales, ¿no? No lo veo tan grave de no respetar un artículo, ¿sí? Y el que crea que no lo estoy respetando, que promueva, ya que sea el Poder, ¿sí?, Judicial quien diga si se vulneró o no se vulneró o se declara inconstitucional, ¿sí? En bien de una del comunidad, bien común, de del una bien común. comunidad. Hace ratito mencionó los niños que últimamente se dieron estas epidemias de piojos y demás. Sucede en todas las escuelas, sean de alta, clase alta o de clase baja, ha salido. Ahí nos damos cuenta en algo tan elemental como eso, como la higiene personal, de que si se supo que tienen piojos y se tenían que revisar los niños, todos los niños, por ende al otro día ya nadie debería tener. ¿Está de acuerdo? Como padre de familia. ¿Qué sucede cuando tratas de cuidar la higiene personal de tu hijo, revisarlo todos los días, pero alguien más no? Porque siempre ocurre que hay 1, 2 o 3 padres de familia que son decidiosos, o que el niño no lo tiene, o que está al cuidado de alguien más y el tutor no vela por la seguridad y por la integridad y por la... Los seres humanos nos basamos en grados de conciencia. Hay grados de conciencia y hay grados de inconsciencia. Entonces, siempre va a haber alguien que se guíe por la inconsciencia. Y con esa persona yo creo que los directivos de escuelas deben tomar cartas en el asunto para hablar personalmente. Llegar y decir, tú no estás haciendo nada. Todos los demás ya trabajaron y estamos trabajando en común. O sea, dime, ¿vamos a trabajar o no vamos a trabajar? ¿Que no voy a trabajar? Bueno, pues entonces, hasta aquí, llévate a tu niño a otra escuela. Pasó algo, he visto ahora en diciembre. Fotos, porque ahora con las redes sociales de todo nos enteramos, chismes y demás, de todo nos podemos enterar. Y subieron una fotografía de una niña sentada en la escuela en torno a una mesa, todos los niños comiendo, pero la niña no. Y entonces se supone que la niña no le dieron porque los papás no cooperaron. Y muchos, ahí se empieza el debate moral o el debate ético. ¿Por qué la maestra no le dio su torta o su comida a ella? Pobre niña. Y empiezan otros, bueno, pero ¿para qué lo mandaron los padres si sabían que no habían pagado para que estuviera ese día? Pues la dejo en mi casa y no expongo a mi hijo. Este debate moral y ético que siempre por cuestiones como esta o por muchas otras, porque el que va bailable y no lleva el traje de bailable que le pidieron y los demás invirtieron, estas situaciones siempre ocurren en la escuela. ¿Qué se tendría que hacer desde el interior? Está por cumplir 100 años la SEP, querido mío, pero de repente no vemos mucha evolución al respecto en cuestiones psicológicas, que debería haber más psicólogos al pendiente de los niños. Parecería algo que no tuviera trascendencia, pero tiene mucha trascendencia porque sí se da ahí a cada rato. Ajá. Creo que hay que enseñarle a nuestros hijos a compartir. Sí. Y si uno de nuestros compañeros no llevó por X razón, no cooperó, los demás pudieran compartir lo poco o mucho que tienen y todos convivir. Pero ahí depende del líder, y en este caso el líder es el maestro. Influye el pensamiento, el sentimiento y el condicionamiento que haga un maestro de sus alumnos. Claro que influye, sí. Y también los menores, si en su casa
les han enseñado a compartir, se le facilitaría y no se darían estas cosas. Y de ahí hecho el brinco hasta lo que también se menciona en redes sociales sobre que el hecho de que este niño en Torreón disparara en contra de la maestra porque él sentía que la misma maestra era la que promovía el bullying en su contra. Hasta dónde también influye y hasta dónde también los mismos maestros no se percatan de sus actitudes con un niño, máxime cuando pudiera llamarlo está desvalido, si me permiten la palabra, está más vulnerable que los que tienen a sus padres o tutores Parece que sí hubo ciertos focos rojos. Ajá. Sí, parece que sí se estaban percatando. Que no, como siempre, no llegamos a tiempo, no se tomaron las medidas a tiempo, pero sí ya había focos rojos de que el niño ya traía cierta, o la maestra, cierta, animadversión. Sí, exacto, claro. Ya te traigo, ahora sí que entre ojo y ceja, ¿no? Entonces, sí se dieron cuenta de esta situación. Lo que no pudieron darse cuenta, porque no todas las maestras van a ser psicólogas, es de que el niño creció con cierto resentimiento. Por supuesto. Y le enseñaron a que lo que soluciona eso es la venganza. Y eso es una gran mentira, psicológicamente, psiquiátricamente y comúnmente, ¿no? Por los seres humanos. O sea, la venganza jamás va a solucionar problemas. Pero tenemos la costumbre, los padres de familia, que llega el niño y nos dice, es que la maestra me pegó, me regañó, y antes de averiguar, vieja hija de, pero yo voy a ir a... O sea, esa es nuestra primera reacción, la mayoría de las veces, en vez de decir, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, platícamelo para tener tu versión y poder yo ir y escuchar la versión de tu maestra, que se ocurre muchas veces, que los mismos maestros, ya teniendo al niño enfrente, te das cuenta cuando tratan de amedrentarlo en tu cara y ahí sí, ya, arde Troya. A mí me pasó y les voy a contar una anécdota, queridos amigos, ya en la secundaria, sobre todo hablando de escuelas a nivel privado, doctor, que yo creo que debe de tener otros lineamientos, ¿no? Otra normativa. Me llega mi hija, que sin menospreciar a los demás, muy educada, muy estudiosa, muy amable, no es por nada, pero siempre fue así. Y entonces me llega con una mala calificación, pero con tinta roja así remarcada, así, horrible, ¿no? Obviamente al estar en una escuela de paga tienen prohibidísimo hasta levantar el la voz los maestros. Pero ¿cómo influye en un niño que te califiquen así? Te lo llevas y me tiene que firmar tu mamá. Entonces yo regreso no por la calificación, sino por la actitud. Y yo le dije, a ver, maestro, ¿cuál es el problema que tiene? Porque esto está hablando mucho de la frustración, el coraje que trae usted en contra de los niños, y como no les puedo regañar, y como no les puedo decir, y como no les puedo dar un manazo, entonces les remarco, lo hablé con el director y los demás, pero ahí no necesita uno como padre de familia estar ahí. Si eso me percato hasta fin de año, porque me dijeron, no, ya reprobó su hija, pero jamás me dijeron, pero tampoco tuve la consistencia de estar pendiente de calificaciones, de libretas y demás. Eso es parte de la guía del padre. Exacto. Pero vamos al otro lado. A ver. La capacitación de las maestras a través de psicólogas, pedagogas, porque no todas van a ser pedagogas en una escuela privada, pero sí se puede, o sea, tener un grupo de pedagogas que capaciten, ¿sí? O psicopedagogas que capaciten para que aprendan cómo ir solventando, cómo ir atendiendo, cómo ir motivando, ¿sí? Sin que el niño se sienta, ¿sí? Vulnerado, bulleado, o que le baje la autoestima, ¿no? Porque todo o que tampoco sientan, sí, pero tampoco después que sientan parado, me protegen, entonces ya puedo hacer lo que quiera. Porque sí. Se puede convertir en un arma de doble filo esa situación. Así es, por eso hay que ser firme, ¿sí? No rígido ni demasiado relajado o tolerante, sino firmeza. Equilibrar. Firmeza, ¿sí? Con tolerancia, pero hasta cierto punto. Entonces, los maestros y maestras también están obligados a prepararse y a capacitarse para atender a los niños. Porque no estás atendiendo personas de maestría que ya se guían por su propia conciencia.
O sea, estos niños los estoy guiando. Parte de lo que van a hacer en la vida va a ser lo que yo les estoy enseñando, la guía que yo les estoy transmitiendo. Entonces, sí, aún aquí en la universidad. Están obligados a capacitarse. Y las escuelas obligar a los propios maestros a capacitarse para evitar ese tipo de altercados muy sutiles, aparentemente, pero que sí dañan gravemente a un niño La que su autoestima, mente por está como supuesto. esponjita, ¿sí? Adquiriendo todo, Conocimiento todo el y conocimiento, de todo malo tipo. y bueno, Exacto, todo, exacto. ¿sí? Entonces, es complicadísimo, pero yo creo que aquí lo que conviene es la capacitación en las escuelas privadas por parte de especialistas. La prevención, ¿Sí? buscar Para la prevenir. prevención. Exactamente. Yo le rebatí el punto por ahí a Esteban Moctezuma en Twitter, que ahora con lo que sucedió regresé al Twitter a hacer polémicas y demás, porque creo que era interesante. Y de repente, cuando una declaración muy desubicada del gobernador y de quienes estaban de ese estado al decir que los videojuegos son culpables de esta situación, se me hace muy desubicado, y que de repente incluso desde la CNDH se da un comunicado parecido, se me hace muy irresponsable, y por eso fui ahí de metiche. Y entonces mi pregunta y mi cuestionamiento era, si tantos años ya tiene la SEP, ¿por qué no se pone por lo menos psicólogos en cada supervisión escolar? Ya no en cada plantel, porque es imposible, lo sabemos, pero en cada supervisión escolar, digo, sería conveniente, en vez de que los manden al DIF, y perdón, pero la infraestructura a veces del DIF o demás, los mandan a darles 2, 3 consultas cada 3 meses o eso no les ayuda a los niños. Pedagogo y psicopedagogo. Dentro de la misma institución, si de verdad queremos prevenir lo que va a suceder. Eso estábamos platicando hace poquito por ahí, gracias a la Facultad de Derecho, pues estamos en una plática personal, pero salió a colación lo que sucede en la prepa 9, doctor. Que digo, vamos a lo mismo. Es lo que se va creando desde las escuelas, desde kinder, primaria, y lo que va sucediendo en prepas y demás. Los alumnos quejándose porque no hay psicólogos o porque no reciben lo que necesitan, toda esa situación. ¿Tenemos que llegar a eso? ¿O cómo se fue este caldo de cultivo? ¿Qué llevó a la situación que estamos viviendo en las instituciones educativas? Hay convergencia de muchísimos factores, ¿sí? La sociedad, desde el gobierno, se volvió permisiva, ¿sí? Desde un divorcio, desde ahora que ya nadie se casa, desde cómo se otorgaron las guardas y custodias y a quiénes se le otorgaron, no al más capaz, ¿sí? La otra persona, hay personas que saben que sus hijos están sufriendo violencia y no saben qué hacer. ¿O a quién acudir? Como abogado sabemos qué hacer, ajá, pero los que no son abogados, ¿sí? Lo dejan así y bueno, y creen que es algo normal. O sea, la permisibilidad y el reconocimiento de muchas figuras al amparo de los derechos humanos nos ha llevado a toda esta convergencia de factores en la que estamos inmiscuidos ahora y que se está volviendo delincuencia, se está volviendo agresividad, está reventando de muchas formas, ¿sí? Pero esto empezó a principios de siglo, ¿sí? Yo iría más allá, 1996, porque hubo reformas trascendentes a la ley civil y de ahí empezaron ¿Como una decadencia? Así es. ¿Qué se tendría que hacer al respecto, doctor? Porque de repente, en algún momento veíamos discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador hablar sobre la moralidad, sobre desde casa, sobre nuestra responsabilidad como padres, como abuelos, como educadores, y por ahí hubo también muchas burlas. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Sí, pero esta constitución moral. Ese discurso no debe ser un simple discurso. Se tiene que implementar reglamentación, nuevos programas desde kinder, primaria, secundaria, ¿sí? Materias distintas, ¿sí? La evolución. Tienen ética, no tienen, creo que ya hasta civismo. El civismo lo habían quitado, sí. Había desaparecido. O sea, hay muchas materias que no han sido tomadas en cuenta y que están metiendo otras, y que cibernética y que robótica y otras cosas, en lugar de poner áreas de conocimiento que sensibilicen desde
pequeño al ser humano. La parte que nos toca como seres humanos. Por aquí siguen los saludos. Delfina Gómez Guzmán, nuestra queridísima física matemática, saludos desde Oaxaca, al doctor Anatolio. Ya estuvo por aquí, sí, precisamente hablando de educadores y demás, ella que estuvo hablando de álgebra y estas situaciones, participando por ahí en EduSat en algún momento, estuvo con nosotros. Saludos, maestra, hasta Oaxaca. María Valencia Díaz, doctor, invito a usted a ir al búnker y Fiscalía de Menores. Desafortunadamente se detecta la violencia contra menores y no se hace algo, y yo puedo probar al menos un caso. Nos dice María Valencia Díaz. Invitación aceptada cuando así guste. Es. Pues aquí está Leslie Linares desde Michoacán. Gracias por estar presente. María Valencia, insisto, yo he actuado conforme a derecho y no solo el juez descalificó periciales, hojas de lesiones, calificó como normal la violencia del padre y obligan a los menores a la convivencia, dice María Valencia Díaz. Tonatiuh Abogados, bien cierto es lo que menciona, no existen en nuestras escuelas prevención hacia algo o protocolo para convergencia alguna. Gran tema siempre, saludos, gracias, Tonatiuh Abogados. Entonces, doctor, ya cuando se pone el ingeniero ahí enfrente, es que aquí nos podemos nosotros seguir horas en un tema como este, ya tenemos, pero de puede verdad. haber una segunda parte, tengo inquietudes en hablar de equidad de género. Estoy preparando por ahí algo sobre eso, porque siempre se habla de manera feminista, hay que hablar neutralmente, ¿no? Pareciera que la equidad de género es nada más para las féminas, y no. Yo también estoy en ese pleito hace mucho tiempo, y a algunos les gusta, a algunos otros no, pero temas hay muchísimos, doctor. Pudiera haber de esto una segunda parte, desde luego yo estoy dispuesto a voy a seguir con esto, tengo un caso personal que lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Y sería fabuloso, doctor, que por ahí hemos tenido la fortuna de transmitir, queridos amigos, búsquenlo, tenemos por ahí en los canales, tenemos todos los programas y conferencias que hemos transmitido, hablando sobre grafología infantil, para prevenir situaciones como esas, hablando también sobre los peritos especializados en materia de defensa de menores, estos dictámenes periciales, que digo, tengo la fortuna de haber convivido con estos maestros, de recibir de ellos instrucción, y no estaría de más que también nos acompañen, porque los temas sobre esta situación no es fácil que lleguen al público en general. Entonces tenemos la fortuna y la ventaja de ahora con las redes sociales poder llegar en temas específicos como los que estamos mencionando ahora, doctor. Así es. Y entonces también tenemos la fortuna de que tenemos hacia dentro de la universidad, pues todos los expertos en la materia. Entonces, pues sería fabuloso. Vamos a invitarlos para que, pues digo, todos intervengamos. Sí es cierto que esto se ha dado a través de una convergencia de factores, ¿sí? Exógenos, endógenos, como quiera que sea, dentro de la familia, afuera, dentro de las escuelas, falta mayor prevención, es cierto. Bueno, pues también es cierto que hay mucha gente que quiere opinar y que se le debe dar la oportunidad para tomar en cuenta sus acertadas opiniones, y que la sociedad, que las autoridades saquen conclusiones y que vean pues la preocupación que existe para que pues se pongan a trabajar al respecto, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer como experto en diferentes materias, refiriéndonos a derecho? ¿Qué pudiera implementar desde el Estado? ¿Qué se pudiera hacer? Porque luego empiezan con sus mesas de diálogo y todas esas cosas que a veces no llevan a ningún lado. Que no llevan a ninguna conclusión. Exactamente. ¿Qué pudieran implementar a priori, así rápido, para empezar a vislumbrar un cambio en esto? Yo creo que la designación específica de cada área debería tener una gran responsabilidad, o una responsabilidad específica sobre las escuelas, de manera psicológica, pedagógica, psicopedagógica, en cada uno de los planteles, no nada más públicos, sino privados. ¿Sí? Y en todos los niveles. Desde el alto mando, o sea, se va a cumplir, listo. Si de ahí había que hacer reglamentos, que se hagan reglamentos. Si se tiene que hacer una ley, si se tiene que cambiar la que existe, que se cambie, ¿sí? Para eso están los legisladores. A veces se necesita un cambio de paradigma así fuerte. Así es. Eso es lo que se necesita en nuestro país. Digo, porque podemos llevar con esta 4T, ya llevamos un año, pero situaciones como esta nos vienen a ubicar en la realidad que estamos viviendo. Que no hemos avanzado. Exactamente. Sí. Pues doctor, de verdad, muchas gracias
por estar con nosotros. De verdad es un análisis, nos deja mucho también para analizar a todos los que estuvimos presentes. Y queridos amigos. Es un problema de todos. Exacto. Más de los que tenemos hijos. De la sociedad. Así es, problema y los que tenemos hijos muy pequeños todavía más. Todavía más. ¿Verdad? Que están en plena formación. Así es. Como ya nos dicen los especialistas, nos dicen hasta los 12 años es cuando más debemos estar al pendiente de nuestros hijos. Así es. Y de quienes están junto a ellos. Porque si un maestro no está actuando de buena manera, de acuerdo, y tengo bases y elementos, pues tengo que hacer la denuncia. O si la guarda y custodia la tiene la persona equivocada, también hay que hacer la denuncia. Hacer Hemos visto situaciones como, aun cuando seamos solamente vecinos, doctor, podemos hacer una denuncia de esta naturaleza. Vimos hace poquito a la niña trepada en el balcón en un edificio que estaba por caerse, la salvan los vecinos y la mamá la deja continuamente y en apariencia, o por lo que nos dictaron los medios, tanto ella como el papá o la pareja que tenía. ¿Se puede hacer una denuncia ante el fiscal? Siendo vecinos nada más. Perfecto. Bueno, queridos amigos, en la parte que nos toca también involucrarnos como sociedad, preocuparnos por los demás. Sí. El a bien la común. orden siempre. Gracias, doctor. Pues gracias, queridos amigos, de verdad, gracias porque han estado con nosotros. Gracias, María Valencia, por estar con nosotros. Ya lo dijo el doctor, que con todo el gusto del mundo acepta la invitación que le hace usted de esta manera, y gracias a quienes estuvieron con nosotros, gracias a quienes van a ver en repetición o en retransmisión este programa. De verdad, en la noche pasa en YouTube como si fuera transmisión de estreno, así que quienes nos sigan en YouTube, por favor, también con todo el gusto del mundo, pueden conectarlo a su pantalla plana y vernos a todo color. Sobre todo, déjenos sus inquietudes, sus preguntas, que con todo el gusto del mundo se las haremos llegar a quién son nuestros invitados y a quién corresponda. Gracias, querido doctor. Nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros. Sale. Otra vez, como siempre, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de nuestro rector, Anatolio González Emigdio, gracias por estar con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre de todos los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nos vemos mañana en Martes de Salud y Justicia. Gracias.